El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Buenas noches nuevamente, es un privilegio estar con ustedes y en esta noche queremos darles una cordial bienvenida nuevamente a un estudio más a través de nuestra transmisión de nuestro canal en Olam 7 Los Ángeles. Así que gracias por el espacio que nos das. Queremos invitarte para que juntamente hagamos una oración y sea la presencia del Espíritu Santo quien pueda sancionar, pueda así mismo estar con nosotros para poder abrir su palabra y comprender el mensaje para este tiempo del fin. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Dios, nuevamente es un privilegio estar en tu presencia. Nuevamente, Padre, venimos ante su presencia para pedirle perdón, para pedirle salvación y en especial, Señor, el perdón de nuestros pecados, Señor. Si hay algún pecado en nuestro libro allá escrito en el cielo, por favor, míranos, Padre, por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en este momento pido humildemente para que todos nuestros amigos, hermanos y todos aquellos que asimismo habrán de sintonizar este mensaje, les des tu paz, tu bendición. Pero en especial, Padre, quiero pedirte en este momento por un amigo que está ahí en el hospital, Señor, con malas noticias, pero en especial sé que tú estás con él. Por favor, Padre, tómalo, por favor, pon tu mano sobre su cuerpo, Señor, y ayúdalo para mantenerse firme hasta el fin, Padre. Bendícelo, por favor. Es un amigo muy apreciado y tú conoces su nombre, Padre. Te pedimos que te quedes en nuestro corazón también, Padre, y que bendigas asimismo el estudio. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias porque estás con nosotros en este momento especial en el cual habremos de estudiar la palabra de Dios con el mensaje del tercer ángel y los últimos eventos finales de esta historia para poder finalmente llegar hasta la presencia de Cristo Jesús. La palabra de Dios, como lo hemos dicho, dice en las Sagradas Escrituras, la iglesia de la Odisea, la ley dominical, el sellamiento y la lluvia tardía. Ese es prácticamente el título de nuestro tema y voy un poquito con la Biblia. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este mensaje, mis hermanos y hermanas, mis queridos amigos, es la clave del Evangelio. Y este versículo en miniatura es todo lo que es el Evangelio. Cristo, su sacrificio, el amor del Padre, el amor del Hijo a darse a sí mismo para poder salvarnos y a sí mismo entregar su vida por nosotros en propiciación por nuestros pecados. Y de ese resultado tenemos la gracia maravillosa de Cristo Jesús, como lo declaró el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Así que si usted y yo estamos aquí, si usted y yo estamos vivos, estamos para una vez más estudiar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, solamente es por gracia de Dios. No porque tú y yo seamos buenos, no porque así mismo en cierta manera hagamos muchas cosas buenas ante la humanidad y queramos que nos admiren, sino porque Jesús es el principal foco de atención para nuestra reflexión en las Sagradas Escrituras. Y gracias a Él y por Él, aquí estamos y vamos a marchar en su nombre. Y así mismo dice la Escritura, dice el predicador del Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, Eclesiastés 12, versículos 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este:
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque Dios, dice, porque este es el todo del hombre. Y el siguiente texto dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa, encubierta, sea buena o sea mala. Entonces vamos a entender que como humanos somos llamados a poder aceptar el reino de los cielos por los méritos de Cristo Jesús. Vivimos por gracia, pero también Dios nos invita a que el fin de toda nuestra vida siempre debe ser el contemplar a Cristo, a contemplar al Padre y por obra del Espíritu Santo declarar que Cristo es el Señor. Y asimismo guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque al final del tiempo tú y yo estaremos delante del gran tribunal en el gran juicio final. Así que vayamos a la Escritura y vayamos a leer el libro maravilloso del conflicto de los siglos, entre ellos, y el libro de eventos de los últimos días. Así que vayamos a nuestra presentación que dice, vamos a leer un poquitito a la parte de atrás. La iglesia de la Odisea, ley dominical, sellamiento y la lluvia tardía. Ok, ahora sí, mire, el mensaje del tercer ángel dice lo siguiente, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí lo tenemos, Apocalipsis 14, de 9 al 10 y un poquito más allá al 11. Mira, la primera cita que te quiero dar en este momento es el conflicto de los siglos, en la página 663, que dice lo siguiente, dice, hasta ahora se ha solido considerar a los predicadores de las verdades del mensaje del tercer ángel como meros alarmistas. ¿Por qué será el punto de alarmistas? Mira, la gente no cree de todo lo que estamos explicando. Las personas no creen, cristianos ministros, de lo que está escrito en el libro del conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque queremos una religión cómoda. Queremos que no venga Jesús. Queremos que el mundo continúe. Queremos que nuestras arcas se llenen de dinero, gozar de los placeres, ir de vacaciones, hablar de nuestros éxitos, nuestros logros. Mira, no es malo tener esto. El detalle es que muchas de las veces cuando buscamos la comodidad, Satanás, ¿verdad?, prácticamente se enseñorea de nosotros. ¿Por qué? Porque nos dormimos espiritualmente y las verdades que deberíamos estar predicando en este tiempo del fin no se predican. Y por eso es que el enemigo, ¿verdad?, se pasea en todos, diríamos en toda su comodidad, en nuestras vidas, en nuestras iglesias, y no se preocupa por nada. ¿Por qué? Porque estamos dormidos a la altura del tiempo en la cual tienen que darse estos mensajes. Mira, sigue hablando, dice, sus predicciones de que la intolerancia religiosa adquiriría dominio en los Estados Unidos de Norteamérica, de que la iglesia y el Estado se unirían en ese país para perseguir a los observadores de los mandamientos de Dios, han sido declaradas absurdas y sin fundamento. Mira, aquí tenemos 3 puntos importantes en los cuales la gente dice, esto es absurdo, eso no tiene fundamento, pero ya esto fue revelado desde antes. ¿Por qué? Porque si se consideran alarmistas a los que predicamos el mensaje del tercer ángel, entonces no creen prácticamente este punto de que se acabará la libertad religiosa aquí en este país, los Estados Unidos. Y una vez acabándose la libertad religiosa en este país, se acaba en el mundo. Otra, de que la iglesia se va a unir con el Estado. ¿Para qué? Para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios. Y la otra, en sí, es que todas estas verdades que dice son absurdas y sin fundamento. Es lo que prácticamente se considera en cuanto al mensaje del tercer ángel o a los predicadores que hablamos del mensaje de los 3 ángeles. Mira, la vez pasada nos quedamos en el nuevo orden mundial y la última vez que se declaró ahorita de los avances del nuevo orden mundial fue el 22 de marzo de este año 2022, cuando el presidente Biden, del presidente de los Estados Unidos, anunció que un nuevo orden mundial. Y tú lo puedes checar en YouTube. Así que a la cabeza del nuevo orden mundial quiere ir Estados Unidos. Y mira, ya como estaba escrito en Apocalipsis capítulo 13 versículo 12 y 14, dice que esta nación, cuando venga el nuevo orden mundial, es decir, la bestia de 2 cuernos, aquí dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan imagen
a la bestia que fue herida de espada y revivió. Así que este país está haciendo ¿qué? Todo lo imposible a través del medio mundo evangélico. ¿Para qué? Para que se adore en domingo y se obedezcan las órdenes de Roma. Dice, y en los Estados Unidos se establece ¿qué? Establezca el nuevo orden mundial. Cuando venga el orden mundial, diríamos, ¿verdad? Vendrá prácticamente la religión mundial desde las Naciones Unidas y dirigida prácticamente ¿por quién? Por Roma. La Biblia será cambiada y se adaptará prácticamente una Biblia para el nuevo orden mundial para apoyar la agenda LGTBQ. Otro, la moneda mundial en dinero digital. Otro, las naciones sin deudas. ¿Por qué? Pero impuesto el comunismo de acuerdo al plan del gran reseteo que anuncia prácticamente Francisco Bergoglio. ¿En dónde? En su encíclica de El Gran Reseteo. Así que, y enseguida, ¿verdad? El nuevo orden mundial precisamente inicia ¿con quién? Con el descanso dominical, que a la vez pasada lo decíamos en su encíclica Laudato Si, que declara que el domingo, guardar el domingo para el mundo sería como el sábado judío. Y ahí declaramos prácticamente lo que dice la sección 237 de encíclica Laudato Si, la cual tú puedes encontrar prácticamente en el internet. Ahora mira, el punto más importante es que cuando venga el nuevo orden mundial a través de la ley dominical, viene prácticamente para el pueblo de Dios un pequeño tiempo de angustia, de prueba. ¿Por qué? Porque ahora viene el punto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 15 y 16. Mira lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Ya llegamos a una ocasión estudiando la profecía, la imagen de la bestia, y veíamos que la imagen de la bestia va a ser previamente el que todo el protestantismo apóstata de los Estados Unidos, digamos toda la cristiandad evangélica, le hagan una imagen al papado, es decir, un espejo en el cual si el papado dice domingo, aquí se va a guardar el domingo. Y leíamos también que de acuerdo al pensamiento de los millones de cristianos, dicen que el domingo prácticamente es ¿qué? Es la clave para ellos. Le llamaban la unidad ¿qué? Ecuménica. Dice para que la imagen hablara y si se matara a todo el que no la adorara. Versículo 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sin el que tuviera la marca o el nombre de la bestia y el número de quién, de su nombre. Ya lo tenemos. Entonces llega el nuevo orden mundial, llega el pequeño tiempo de angustia para el pueblo de Dios que guarda el sábado, sus mandamientos, y ahora viene prácticamente la prueba en la cual esto va a desencadenar un zarandeo. Mira, se implanta la marca de la bestia y todos los que no acepten la marca de la bestia no pueden comprar ni vender a menos que tengan la marca y adoren ¿quién? A su imagen. Y persecución para ¿quiénes? Para los disidentes. Así que aquí viene la prueba. Imagínate, yo nada más se va a platicar un poquito. La agenda global impuso prácticamente la pandemia, luego vino las vacunas y un poquito prueba de las vacunas vino prácticamente el que si no te vacunas no puedes trabajar. Así que esa fue nada más una pequeñita prueba. Ahora vendrá la prueba final en la cual está escrita aquí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 16, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que no tuviera ¿qué? El que tuviera la marca de la bestia, dice, o el nombre de la bestia y el número de su nombre. Así que esta es la prueba prácticamente, diríamos, en cuanto a si no estás de acuerdo con quién, con la marca, con el domingo, y te mantienes fiel con guardar los mandamientos de Jehová, de nuestro Padre Santo. Así que aquí viene la prueba y mucha gente que hoy en día no está aferrada, no es santificada por el mensaje del tercer ángel, el de estos mensajes que estamos hablando, muchas de la gran mayoría prácticamente se van a hacer de quién, del lado del papado. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, prefiero comer, ¿verdad? ¿Para qué? A que me maten. Pero la realidad es que Dios amonesta y dice, si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Y el vino de la ira de Dios, que es parte del siguiente tema, ¿son qué? Son las 7 plagas del Apocalipsis. Así que uno decide con esos conocimientos. ¿Por qué? Porque llegado el nuevo orden mundial con la ley dominical, viene un tiempo en el cual todavía tiene cierta libertad, pero enseguida viene ¿qué? Un pequeño tiempo de angustia para el pueblo de Dios.
Así que no pueden comprar ni vender a menos de ¿qué? De que estén prácticamente de parte del domingo. Con la ley dominical nacional se inicia el nuevo orden mundial y en esto ocurrirá entonces el gran zarandeo, el sellamiento dado por el Espíritu Santo, la lluvia tardía y el fuerte pregón. Estos puntos son importantes, ¿por qué? Porque sin estos puntos, si no los comprendemos, entonces estamos en tinieblas. Mira la tierra y el nuevo orden mundial. Juan lo describe, dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 3, página 484, dice, Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra. ¿Y cómo está esa unidad? ¿Y que invalidan qué? La ley de Dios. En la tierra se invalida la ley de Dios. Se impone el domingo, se imponen las tradiciones, se hace una unidad ecuménica. Y mira, sigue hablando esta parte de la lectura, dice, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 13 y 14. ¿Por qué repito esto? Lo repito porque Dios nos da una esperanza. Dios te da, cada vez que tú escuchas este mensaje, esa esperanza de seguir adelante, de tener trascendencia eterna, de continuar para el reino de los cielos, porque vendrá esa prueba y estaremos del lado del papado, del lado del nuevo orden mundial, del lado del que se ponga la ley dominical, y entonces pensaremos que el salvar la vida comiendo y guardando el domingo será lo mejor. Pero no es cierto, es ir en contra de Dios. Y por eso dice aquí, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus a manera de ¿quién? De ranas. Que son espíritus que van, ¿qué? A lo largo de todos los puntos de la tierra para engañar ¿a quién? A todos los moradores de ella. Así que vamos a entender que este es el escenario de ¿quién? Del nuevo orden mundial. Y aquí tenemos, ¿verdad? Lo que decíamos, de la unidad europea en cuanto a la alianza del domingo. Los millares y millares de ¿quién? De hermanos evangélicos. Aquí tenemos que todos ellos tienen que prácticamente un objetivo. Dice aquí, ¿no? El domingo solamente debe ser ¿qué? Permitido de no interferir con nada. Así que aquí tenemos el domingo. Y dentro de esa parte del domingo el avance es que el Laudato Si, desde el punto de vista religioso de parte de Roma, y el cambio climático, ¿verdad? O el Tratado de París van a favor. ¿Por qué? Porque diríamos el Tratado de París, que tiene que ver con el cambio climático, está moviendo a todas las naciones para que las naciones descansen un día en la semana y dejar a esta tierra, digamos, descansar de trabajo y no contaminarla. Ese es el objetivo del cambio, del cambio climático o el Tratado de París. Y todo esto lo tenemos aquí firmado por las naciones. Usted puede checar aquí prácticamente. Y aquí tenemos Estados Unidos, el Reino Unido, 27 países de ¿quién? Estados, Nueva Zelanda, y ahí mencionaba. Pues mire, cuando se impone la ley dominical viene una apostasía nacional, como lo hemos estudiado. Y vea, sigue hablando, ¿verdad? Dice, leyes que imponen la observancia del domingo como el día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. De Manuscrito Release, aquí tenemos previamente el tomo 7 de la página 192. Y vea, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de la ley dominical. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, a la ley de Dios, nuestra nación se separará completamente de la justicia de Dios. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía será, dice, podrá ser para nosotros una señal de que se llegó el límite de la tolerancia de Dios. Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Ahí vamos citando las citas. Esto está contenido, todo esto en eventos de los últimos días, del libro que estamos estudiando también, en la página 136. Mira, en la siguiente parte que habla de lo mismo, de la apostasía, dice, cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, el Señor obrará en favor de su pueblo. Mensajes Selectos, tomo 3, página 443. El pueblo dice aquí, el pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restringa la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida
de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Lo encontramos aquí en la página 136 y 137 de este libro igual, Evento de los Últimos Días, que estamos citando. Vean, dice, en el tiempo cuando la apostasía sea nacional, cuando los dirigentes del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de pecado, entonces se colmará la medida de la culpa. La apostasía nacional es la señal para que ocurra la ruina nacional. Ahí lo tenemos en la página que le mencionaba. Una ruina nacional es previamente una ruina ¿qué? Mundial. Mira, el Estado pondrá bajo su cuidado y protección los principios católicos romanos. A esta apostasía nacional le seguirá ¿qué? Rápidamente la ruina nacional. Review and Herald, junio 15 de 1897. Cuando el Estado haga uso de su poder para poner en vigor los decretos y sostener las instituciones de la Iglesia, entonces la protestante Norteamérica habrá formado una imagen del papado y habrá una apostasía nacional que solo concluirá en la ruina nacional. Y después de que es aquí Estados Unidos como el país del protestantismo, viene la apostasía nacional, entonces va a nivel mundial. Porque primero es la ley dominical aquí y luego se va extendiendo ¿a quién? A todos los países ya de una forma ¿qué? Obediente. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia, obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo el país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Aquí lo tenemos. El globo terrestre, el globo terráqueo será que todas las naciones seguirán el ejemplo de quién? De los Estados Unidos, como el país protestante, pero deja que los principios del protestantismo y se une con el papado. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 373. La cuestión del sábado será el asunto culminante, el gran conflicto final en el cual todo el mundo tomará parte. O guardas el sábado o guardas el domingo. Aquí tenemos la cita del evento de los últimos días. Y mira, retoma un poquito el capítulo 37 del conflicto de los siglos, que se titula El conflicto inminente, este capítulo, lo siguiente. Mira, fíjate cómo está el conflicto. Dice, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Para realizarlo se rebeló contra el Creador y, aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra. Engaña a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cesar o sin cejar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de los preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca en un solo punto manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpable de todos los puntos ¿de quién? De la ley de Dios. Lo que dice Santiago capítulo 2, 10. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer ¿en quién? En las Sagradas Escrituras. 639, el conflicto de los siglos. Y sigue hablando y dice, el último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. ¿Cuál es el conflicto final? La ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Aquí está la lucha, el conflicto final. ¿A quién obedecemos? Al rechazar la verdad, los hombres rechazan al autor de ella. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o de piedra. Es decir, aunque muchas de las veces las personas digamos que obedecemos la Biblia, pero al rechazar o pisotear la ley de Dios es como si hiciéramos un ídolo de cualquier índole de la tierra. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Jehová, mientras que el Dios viviente, tal cual está revelado en su palabra, en Cristo y en las obras de la creación, no es adorado más que por un número relativamente pequeño.
Miles y miles deidifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella. Es decir, mucha gente en cierta manera reconoce la naturaleza, pero ¿qué hace? Pero desconoce al Dios que la creó. Dice, aunque en forma diferente, la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió en el antiguo Israel en los tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda, de muchos colegios y universidades y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el Dios, el sol de los fenicios. Conflicto de los siglos 6, 39 y 40. Es decir, todo lo que se hace en el contexto de lo que se mencionó es como si se adorara ¿a qué? A Baal o al Dios de los fenicios, al Dios sol. Ahí lo tenemos. Así que, por eso la importancia de ¿qué? De la advertencia, del conflicto de los siglos de la palabra de Dios también. Dice aquí, la doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, ¿qué significa licencia? Es decir, diríamos, lo que se permite a granel. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta que los hogares de los que profesan ser cristianos, hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos, en ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas o pleitos, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. ¿En dónde? En los hogares de los cristianos que profesan ser cristianos, dice así mismo. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Todas las doctrinas, vea, y principios religiosos. Los más viles criminales echados en la cárcel por sus delitos son a menudo objeto de atenciones y obsequios como si hubieran llegado a un envidiable grado de distinción. Se da gran publicidad a las particularidades de su carácter y a sus crímenes. La prensa publica los detalles escandalosos del vicio, iniciando así a otros en la práctica del fraude, del robo y del asesinato, y Satanás se regocija del éxito de sus infernales designios. Mira todo lo que estamos viviendo hoy en día. Conflicto de los siglos 6, 42 y 43, hablando precisamente de nuestra naturaleza en ese tiempo. Y mira, sigue hablando, vea. Los tribunales están corrompidos. Los conoces hoy en día. Los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. Dice aquí, la intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. Los juristas, es decir, los jurados, se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, las envidias, la mala fe, bajo todas sus formas, se encuentran entre los que administran las leyes. Mira lo que dice aquí. La justicia se mantiene al lado de lejos, dice aquí, se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar, de acuerdo a Isaías 59, 14. La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de las sagradas escrituras. Es decir, se enalteció el papado en el tiempo de la Edad Media. ¿Y qué pasó con las escrituras? Se quemaron. Pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general? Del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa. Es la pregunta, ¿verdad? Ahora, dice, ahora que Satanás no puede gobernar el mundo negándole las escrituras, es decir, ahorita se está predicando el Evangelio, la escritura por donde quiera está, pero mira, dice aquí, ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negando las escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde también a sus designios como destruir la Biblia misma.
Es decir, hoy en día la gente no cree en la Biblia. Dice, no, la escribieron humanos. ¿Dónde está? No la escribió Dios, pero recuerda que Dios inspiró a esos humanos. Insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria, empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella. Es decir, cuando las personas somos inducidas por Satanás para olvidarnos de la ley y transgredirla, ¿verdad? Es como si ignoráramos, ¿qué? Las Sagradas Escrituras. El conflicto de los siglos, página 643. Y sigue hablando y dice, pero Dios tendrá en la tierra, cambio de capítulo, y voy al capítulo 38 del conflicto de los siglos, donde dice nuestra única salvaguardia. Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de la fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si lo autoriza un categórico. Así dice Jehová. Aquí está la palabra de Dios. Así dice Jehová. Así que Dios declara que ni concilios, ni consejos, ni credos, ni decisiones, todo aquello que va en contra de la Biblia tiene validez si no tiene ¿qué? Así dice Jehová, o escrito está, o qué dice la Escritura. Satanás trata continuamente de atraer la atención hacia los hombres en lugar de atraerla hacia Dios. Hace que el pueblo considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en vez de estudiar las Escrituras para saber por sí mismos cuáles son los deberes. Mira, te voy a aplicar la mente 30 segundos. Yo recuerdo que en un tiempo, en el año 96, un servidor estaba en México. Yo estudiaba todos los días con una persona un hermano evangélico muy entregado a su iglesia. Y cada vez que yo pasaba después de mi trabajo en la noche por esa sección de un mercado, él estaba ahí con su Biblia. Yo recuerdo que le enseñaba bien la Escritura, le enseñaba claramente y decía, es que mi pastor no dice esto, es que mi pastor no dice aquello. Pero mira, yo le dije una vez, oye, obedece a tu pastor, obedece a lo que está escrito. Y es lo que dice aquí. ¿Qué hace Satanás? Que la gente ponga la mirada en los pastores, los ministros, los sacerdotes o todos aquellos que en vez de las Escrituras. Es decir, si ellos no te dicen, dijéramos, ¿no?, lo que dice la Biblia, entonces tú no les obedeces, ¿qué? Tú no obedeces la otra parte. Mira, dirigiéndose luego la inteligencia de esos mismos guías, puede entonces también encaminar las multitudes, ¿qué? Las multitudes a su voluntad. Página 653 del conflicto de los cielos. Y mira, cambio, y me voy prácticamente al mensaje del tercer ángel, que irá en gran poder. Y dice, vamos a pasar ahora prácticamente al mensaje de ¿quién? Del tercer ángel. Y dice, cuando sea proclamado el mensaje del tercer ángel, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Mira, la clave del tiempo del fin es proclamar prácticamente el mensaje del tercer ángel y amonestar al mundo en cuanto a la adoración a la bestia y a la imagen de la bestia, en cuanto a la adoración del domingo como día de reposo. ¿Por qué? Porque ese es el último mensaje. Y aquí dice, a medida que el mensaje del tercer ángel crece y se convierte en un fuerte clamor, gran poder y gloria acompaña a su proclamación. Los rostros del pueblo de Dios resplandecerán con la luz del cielo. Testimonios para la iglesia, tomo 7, página 17, dado en el 1902. Eventos de los últimos días, página 205, lo declara esta parte. Mira, el mensaje del tercer ángel, que es el último mensaje, debe ser proclamado en el nuevo orden mundial, aun cuando vaya en contra de ¿quién? De la ley dominical. El tercer ángel debe de seguir su ruta, su curso, porque Dios lo está ordenando hasta el tiempo del fin. Llegado el nuevo orden mundial, entonces la gente que esté predicando el mensaje del tercer ángel va a alumbrar prácticamente ¿con quién? Con el mensaje del cuarto ángel. Mira, fíjate lo que dice aquí. Dice,
el capítulo 39 en el mensaje final de Dios. Paso al conflicto de los siglos. Capítulo 39, el mensaje final de Dios, y dice, de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Mira, en el mensaje del tercer ángel, que va a ser proclamado durante el nuevo orden mundial con la ley dominical, debe estar dado por quienes, por todos los siervos de Dios que se mantienen aferrados a la verdad, aunque se les llame alarmistas, aunque la gran mayoría los juzgue. ¿Por qué? Porque entonces se unirá, de acuerdo a Apocalipsis 18, 1 y 2 y 4, vendrá prácticamente la tierra iluminada con su gloria. Viene un cuarto ángel, dice aquí, que desciende con gran potencia, y la tierra ¿qué? Fue alumbrada con la gloria de Dios. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis ¿qué? De sus plagas. Es decir, el mensaje del tercer ángel, mi hermano y hermana, es, diríamos, acompañado, por esta parte que es ¿qué? El cuarto ángel de Apocalipsis 18. El cuarto ángel declara prácticamente la lluvia tardía, que esto debe tener su ruta de amonestar al mundo en contra de la marca de la bestia y de la imagen de la bestia. ¿Por qué? Si se amonesta a todo el mundo, entonces los hijos sinceros de Dios en todas las iglesias saldrán de esas iglesias y se unirán a la iglesia triunfante. Mira, estos versículos señalan el tiempo cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14, 8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen a Babilonia, desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Es decir, a partir de 1844 se proclamó prácticamente ¿quién? El mensaje del juicio divino, mensaje del primer ángel, el mensaje de salir de Babilonia, de la caída de Babilonia, el mensaje del segundo ángel. Y en este tiempo estamos ¿con quién? Con el mensaje del tercer ángel. Y cuando llegue el nuevo orden mundial e implantada la ley dominical, seguirá el mensaje del tercer ángel. Página 661 del conflicto de los siglos. Seguimos hablando, mensaje final, sigue hablando, dice. Se describe aquí la terrible condición en que se encuentra el mundo religioso. Cada vez que la gente rechaza la verdad, habrá mayor confusión en su mente y más terquedad en su corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad. Hay muchas gente lindas que van a aceptar la verdad, pero habrá otras, como está escrito, que serán tercos y tercos. ¿A quién? A aferrarse a una iglesia y no a la verdad pura de la palabra de Dios. Y de esto lo llevará ¿a qué? A cierta incredulidad, porque al rechazar la luz de la escritura, los lleva ¿a dónde? Como si fueran un incrédulo. En su desafío de las amonestaciones de Dios, seguirá pisoteando uno de los preceptos del decálogo hasta que sea inducida a perseguir a los que lo consideran sagrado, el sábado. Se desprecia a Cristo cuando se manifiesta indiferencia hacia su palabra y hacia su pueblo. Conforme vayan siendo aceptadas las enseñanzas del espiritismo en las iglesias, irán desapareciendo las vallas impuestas al corazón carnal, y la religión se convertirá en un manto para cubrir las más bajas iniquidades. Vean, se mete el espiritismo, como la gente que cree, ¿verdad? Que cuando alguien se muere, bueno, de una persona buena y linda, se fue al cielo, espiritismo. ¿Y que hablas con ellos? Como los brujos, es espiritismo. Dice, la creencia en las manifestaciones espiritistas sobre el campo, a los espíritus seductores y a las doctrinas de los demonios. Y de este modo se dejará sentir en las iglesias las influencias de los ángeles malos. Es decir, cada persona va a poder, ¿qué? Recibir revelaciones. Y probablemente muchas personas van a recibir revelaciones de que el sábado no es ¿qué? No es el día del Señor, sino que debe ser el domingo. Toda esta parte va a ocurrir. Y mira, y sigue hablando aquí. ¿A qué verdades van a rechazarse? ¿Qué verdades han rechazado Babilonia y sus hijas? Número 1, la verdad acerca de ¿quién? Del santuario. Así nada más. El santuario tú encuentras en el capítulo 25 de Éxodo, versículo 8 en adelante, vas a encontrar cuando Dios pidió ¿qué? La verdad del santuario. Toda la parte del santuario lo hemos estudiado. Así que tú puedes encontrar esto en el tema de el tiempo se ha cumplido y el santuario
el santuario terrenal. Ahí encontramos prácticamente esta doctrina. El plan de salvación. En el plan de salvación, mis hermanos y hermanas, todos lo tenemos. ¿Por qué? Porque aquí está Jesús hablándonos a cada uno de nosotros, su sacrificio, su gracia maravillosa. ¿Para qué? Para ayudarnos, para fortalecernos, para sanarnos. El origen del pecado, del mal, igual. ¿Cuántas de las veces las personas conocemos de dónde vino qué? El origen del mal. Y seguimos haciendo prácticamente las prácticas, diríamos, satánicas de consultar a quiénes, a los muertos. O consultar el espiritismo, o la brujería, la hechicería, los encantamientos, el ágora o las estrellas, que son prácticamente los horóscopos. Vean, la segunda venida de Cristo, la declaración de que el rapto secreto, o bien, ¿verdad?, que Dios habrá raptado a su pueblo antes de que venga la gran tribulación. La ley de Dios contenida en el arca del pacto, en el lugar santísimo, prácticamente del santuario. La verdad acerca del sábado, que es lo que hemos estudiado. Hay un tema que hemos titulado, también lo encuentras en YouTube, que se titula "El tiempo se ha cumplido". Dice, un día en la eternidad. Habla precisamente del sábado, un día en la eternidad. O también, ¿quién cambió el sábado? Ahí encuentras todas estas verdades. Y la última verdad del tiempo final en la cual estamos ahorita trabajando, que es el mensaje de los tres ángeles. Con el primer ángel que dice, Apocalipsis 14:7, la adoración a quién? Al Creador, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí lo tenemos, el mensaje del primer ángel. Y el segundo ángel, ¿verdad?, es la adoración, digamos, es la amonestación de quién, de que Babilonia está caída. Caída, ¿qué? Es Babilonia, la gran ciudad. Es el mensaje del segundo ángel, que ya también lo hemos estudiado. También esto está en una presentación que se titula Conociendo las profecías y la caída de Babilonia. O bien, ¿quién es Babilonia la grande? O también, ¿quién fundó la Iglesia Católica Romana? Ahí lo tenemos. Mira, y el mensaje del tercer ángel, ¿verdad?, de la amonestación en cuanto a la adoración de la bestia y a su imagen. Estas verdades están siendo rechazadas por Babilonia y por sus hijas. Pero hermano y hermana, si tú eres consciente y eres hijo de Dios, tú que estás viendo esta presentación y reconoces realmente que hay que estudiar la palabra de Dios, aquí la tenemos. Yo no estoy excluyendo las Sagradas Escrituras. Te estoy hablando de lo que está escrito en la Biblia y de lo que tenemos en este libro, El Conflicto de los Siglos, prácticamente. Y sigue hablando el mensaje final de Dios. Dice, el sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque le sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de desobediencia, de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Señal. De ahí la importancia de que el señalamiento ocurre a aquellos que obedecen estas verdades y que están proclamándolas. Entonces viene el Espíritu Santo y va a ¿qué? Apartarlos para sellarlos. Mira, mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de la obediencia a la autoridad divina, recibe ¿qué? El sello de Dios. Conflicto de los siglos 6:63. Mira, ¿qué es el sello de Dios entonces? Bueno, vayamos entonces, mira. En el mensaje del tercer ángel que hablamos de este libro de mensaje de final, dice, en cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables y no gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores al principiar su obra resolvieron proceder con gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura llevarían de nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, impeliéndoles a censurar los pecados de un rey malvado o de un pueblo apóstata. No pudieron dejar de proclamar las declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado a presentar. Sin temer a las consecuencias, pronunciaban las palabras que el Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a oír ¿qué? La amonestación. Mira, como en todo tiempo, Dios tiene sus siervos, y probablemente tú eres uno de ellos.
Conflicto de los siglos 664, ¿para qué? Para poder proclamar las verdades de la palabra de Dios. Mira, sigue hablando entonces y dice, así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Es decir, cuando estemos en el nuevo orden mundial, que inicia con la imposición de la ley dominical, debemos seguir consagrados y proclamando el mensaje del tercer ángel. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Hermano y hermana, mira, yo soy maestro, tengo el privilegio de tener una maestría, tengo algunos estudios aparte. ¿Qué te puedo mencionar? No es mi punto de exhibir ni nada de eso, pero por la gracia del Señor, Dios me ha educado, que es la parte más importante. ¿En cuanto a qué? En cuanto a su palabra y el espíritu de profecía. Te digo una cosa, cuando vengan estos tiempos, la gran mayoría de las personas que estudian y que educan en colegio, la gran mayoría se van a echar para atrás. Mira lo que dice aquí: los pecados de Babilonia serán denunciados, los resultados funestos y espantosos de la imposición de la observancia de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será ¿qué? Desenmascarado. Aquí tenemos, y es lo que estamos haciendo desde ahorita, pero se va a hacer más adelante igualmente. Página 664 del Conflicto de los Siglos. Mira, sigue hablando y dice: estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán, admirados y confundidos. Oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó con sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansia, ¿son esas cosas así? Los ministros alucirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaño, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como que viniese de Satanás e inducirán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persiguen a los que no proclamen. Imagínate, cuando tú declares todas estas verdades, probablemente tú le preguntarás a tu pastor todo esto que está pasando y te van a dar esta respuesta y te van a decir: no, tú eres de los que están del otro lado, así que persíganlos a ellos. Así va a pasar igual. Página 664, 665 del Conflicto de los Siglos. Y mira, y sigue hablando: por todos los medios, vea, a su alcance los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil y esta obra, dice, y en esta obra los papistas y los protestantes estarán ¿qué? Unidos. Esto es lo que prácticamente impone ¿qué? El que a la gente se le imponga la marca de la bestia y el que no la obedezca lo persigan y lo maten. Al punto de que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido. La ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante, será la misma que la de Lutero en semejante trance. Pruébesenos nuestro error con la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que los oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz, dice aquí, llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Conflicto de los siglos 665. Es decir, cuando llegue el tiempo de declarar las verdades, nos llevará ante ¿quiénes? Ante los concilios, y allá nos harán hablar nuevamente como en el tiempo de Jesús, y ahí se declarará la verdad de parte de ¿quiénes? De los siervos de Dios. Pero mira, aquí hay una página que es la página 666, y esta página es un número medio raro, pero 666, que está también prácticamente con el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 66, cuando la gran mayoría en aquel entonces de los discípulos que seguían a Jesús,
La gran mayoría se echó para atrás. Aquí también declara, mira lo que pasa. Bueno, mira, dice, desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban ¿qué? Con él. Te leo el capítulo 6, versículos 64 y 65. Mira, capítulo 6 de San Juan, versículos 63, 64 dice lo siguiente. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por quién, por el Padre. Y vamos a entender que muchas personas murmuraban en este tiempo y no entendían lo que Jesús decía, que el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre. Y pensaban que era comer a Jesús, pero realmente de una forma metafórica refería previamente a qué. Al que no comiere mi carne es la palabra de Dios. Bebiere mi sangre es qué, obedecer lo que está escrito, nada más. Y no entendieron. Y dice el texto de 6:66, y desde aquel entonces la gran mayoría de qué dejó de seguir a Jesús. Aquí lo tenemos, se volvieron para atrás y así va a pasar. Y es el versículo 6:67 dice lo siguiente, en cuanto a los discípulos, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Que entre los discípulos dijeron, Señor, mira, la gran mayoría te deja. Y Jesús le dice, también se quieren ustedes. Y así va a pasar en el tiempo del fin. La gran mayoría va a estar de parte de quién? De parte del nuevo orden mundial, porque la ley dominical va a ser la prueba final de comprar y vender. ¿Por qué? Porque tú o comes o no comes. Por eso la importancia de hacer tiempo ahorita, todavía en este tiempo, de poder hacer ¿qué? Buscar un lugar apartado y buscarte un terreno, así como ves que el mundo, por ejemplo en el caso de Bill Gates, que compró más o menos como unas 120,000 hectáreas en todo Estados Unidos, para donde están todos los recursos de la naturaleza y poder producir alimento y vendérselo solamente a la gente que acepte todos esos mensajes de la bestia y la marca de la bestia. Todo es el plan prácticamente que va para allá. Ahí también los hijos de Dios debemos hacer planes. ¿Para qué? Para que apartemos y veamos todavía tiempo y busquemos lugares apartados en los cuales haya agua, un terreno y producir prácticamente nuestros alimentos. Esa va a ser ese es lo que da prácticamente el Señor. Dice, vamos a ver esta parte, dice, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos, ve aquí está donde, como dice el capítulo 6:66, la gran mayoría dejó de seguir a Jesús. Dice, muchos que profesan creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Mira, es lo que decía, ¿qué es más fácil? ¿Obedecer o desobedecer? ¿Comprar alimento o que no te lo vendan? ¿Y que no te lo vendan? ¿O me pongo de ese lado? Bueno, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo y participando de su espíritu. Llegarán a ver, las cosas casi bajo el mismo aspecto. Así que cuando llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor popularidad. Hombres de talento y de elocuencia. Aquí están los hombres que tenemos títulos y que a veces lo ponemos ahí en el YouTube y predicamos grandes sermones y tenemos grandes multitudes como visitas. Mira, hombres de talento y de elocuencia que gozaron un día en la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar las almas. Se convertirán en los enemigos más escarnizados de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos informes e insinuaciones. Mira, aquí está lo que va a pasar. Nos van a llevar ante los tribunales cuando quieras tú guardar la verdad el sábado, y estas personas que estaban de parte de la verdad, ¿qué dice? Y que se gozaron un día en esos talentos y elocuencia, estarán ¿qué? En contra prácticamente de los que guardan los mandamientos. Página 666, ¿de quién? Del conflicto de los siglos. Aquí estamos hablando prácticamente de ¿qué? De que la gran mayoría en el mensaje final de ese tiempo se va a echar para atrás. Y mira, y sigue hablando y dice, en aquel tiempo de persecución la fe de los siervos de Dios será probada duramente. ¿En qué tiempo? Cuando venga la persecución. Dice aquí, proclamaron fielmente la amonestación mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon al pueblo las palabras de Dios recibieran sin detenerse
en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron en su reputación o en sus vidas. Mira, aquí está. Estas personas que hablan de todo esto van a ser las personas que van a hablar en el tiempo de prueba. Y mira, sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos consternados estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, habríamos callado. Es decir, Dios dice: tú habla, marcha, yo me encargo ¿de quién? De las consecuencias. Páginas 666 y 667 del Conflicto de los Siglos. Y me voy a quedar en esta parte del mensaje final que dice: estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animara se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiéndose su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las palabras propias, sino las palabras de aquel que les ordenara dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Aquí está la verdad, mi hermano y mi hermana. Aquí está la verdad, amigo. La verdad tiene que ser proclamada. Página 667 del Conflicto de los Siglos. El mensaje del tercer ángel. Dios viene y Dios es el que declarará prácticamente. Y mira, la obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerse durante una terrible crisis, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Es decir, si usted y yo no trabajamos en este tiempo en proclamar la palabra de Dios, las doctrinas de la Biblia, el mensaje de los tres ángeles, vendrá este tiempo que estamos esperando, el nuevo orden mundial con la imposición de la ley dominical, y lo vamos a tener que hacer en este tiempo como lo leímos anteriormente, en el mensaje final. Las amonestaciones que dice aquí que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán ¿a quién? A su fe. Eventos de los últimos días, página 178. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Aquí lo tenemos. No podrá comprar ni vender. O comes y te pones del nuevo orden mundial, ¿verdad? Compras, te pones del nuevo orden mundial. O no compras y te mantienes en tu fe y estás manteniendo de parte de quién? De la verdad. El zarandeo de Dios avienta multitudes como las hojas. Vea, el mundo entero será incitado a la enemistad contra los adventistas del séptimo día, porque ellos no rendirán pleitesía ¿a quién? Al papado, honrando al domingo, la institución de este poder anticristiano. Vea, Testimonio para Ministros, página 37. Dice: toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, o la de los que adoran a la bestia, su imagen, y reciben ¿qué? Su marca. Conflicto de los Siglos, página 503, Eventos de los últimos días, página 140 y 141. Mira, aquí casi cierro lo siguiente. Dice: pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles, resultarán ser vil metal. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Aquí está la clave, mi hermano. La verdad triunfará, porque en el Apocalipsis Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y quien así mismo ¿qué? Nos da la victoria. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 31, revelado en 1882, que está escrito en Eventos de los últimos días, página 184. Así que aquí tenemos prácticamente ¿qué? La última prueba. Y hermano y hermana, en la parábola de las 10 vírgenes, la vez pasada nos quedamos y analizamos prácticamente que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Todas se durmieron y cabecearon. Y aquí la otra era, ¿y qué características tenían? Bueno, esta parte la vamos a dejar en la próxima.
yo solamente te quiero decir que hasta aquí hemos declarado prácticamente lo que dice que el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis, declarado en este libro del conflicto de los siglos, en ese capítulo de mensaje final de Dios para la hora final. Cuando Cristo deja de interceder en el cielo, se cierra la puerta de la gracia. El Espíritu Santo se retira y antes de retirarse sella a su pueblo que se mantiene fiel al sábado de Jehová Dios. Como lo vamos a leer en la próxima, en la parte 2. ¿Y qué pasa? Entonces se derrama la lluvia tardía para predicar ¿qué? El Evangelio y dar prácticamente el fuerte clamor del mensaje del tercer ángel. ¿Te gustaría continuar con nosotros en la segunda parte de este tema? Bien, gracias a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor a entender. Pero te digo una cosa, se acabará la gracia, porque dentro del nuevo orden mundial que hemos estudiado y que estamos prácticamente prediciendo, se va a acabar la gracia. ¿Qué significa? Dios dejará de amonestar a su pueblo, porque esta maldad irá en aumento. Y la presión será es que viene la ley dominical, viene el pequeño tiempo de angustia para el pueblo de Dios, se le va cerrando la gracia y enseguida se es derramado ¿qué? El Espíritu Santo. Al dejar de interceder el Señor Jesús en el cielo, el Espíritu Santo que trabaja con nosotros para convencer a todo mundo en cuanto a la verdad, es el Espíritu Santo el que así mismo pone un sello. ¿A quién? A su pueblo. Y en especial en aquellos que guardan la verdad del sábado. Pone un sello y con esto derrama ¿qué? La lluvia tardía. Y la lluvia tardía, que es, diríamos, el derramamiento del Espíritu Santo, el segundo Pentecostés, eso les va a ayudar a ¿qué? A mantenerse firmes para dar el fuerte pregón y el último llamado al mundo. Y mantenerse firmes en el tiempo de angustia para ser trasladados al cielo. ¿Te gustaría continuar con nosotros? Nuestro tema siguiente es prácticamente el sellamiento, la lluvia tardía y los 144,000 de la Biblia de Apocalipsis. ¿Te gustaría continuar con esta verdad? Te invito para el próximo tema. ¿Qué te parece? Yo te quiero invitar para que hagamos una oración y el Señor nos ayude a continuar con esta verdad y declararla aunque se desplomen los cielos. Oremos. Querido Dios, nuevamente gracias porque tu palabra nos ha inspirado. Tu palabra, Padre bueno y santo, nos ha dado el privilegio de estar en tu presencia. Nos has ayudado, Señor, para entenderla y quiero humildemente pedirte por todos mis amigos, mis hermanos, todos aquellos que así mismo habrán de ver este tema y esta reflexión, que tu Espíritu Santo les ilumine y que en el mensaje del tercer ángel, Padre, usted pueda trabajar con ellos al igual con un servidor para mantenernos firmes de parte de la verdad. Bendiga sus hogares, bendiga sus necesidades. Allí en su casa, Señor, bendiga a sí mismo sus seres amados. Ayúdeles, Padre, para que se preparen al igual que un servidor. Y la verdad en Cristo Jesús pueda estar en nuestro corazón y declarada. Perdónanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias porque estuviste con nosotros, por este espacio que le diste al Señor Jesús en tu corazón, en tu casa. Y te sigo invitando para que el Señor Jesús se quede en tu corazón, tocando tu puerta y se quede para siempre contigo. Que el nombre de Dios Padre sea glorificado en el nombre de Jesús. Y que el Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes con estas verdades. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente.